Hola amigos, mi nombre es Miguel Celades y soy el promotor de los congresos de Ciencia de Espíritu, Exopolítica, Alimentación Consciente. Le llamamos Congresos por la Verdad. Tengo que darles una información, quizá la información más importante que he tenido que dar en mi vida. Y además estoy seguro de que no les va a gustar nada. Pero ya no podemos seguir siendo felices en nuestra ignorancia, siendo ovejas que van sumisamente al matadero, y aunque la verdad sea dura, pienso que debemos conocerla. Este programa es un auténtico SOS a la humanidad. Créanlo, nos jugamos el futuro como especie. Soy plenamente consciente que esta información pone en peligro mi vida, pero no tengo miedo, porque está en juego la vida de miles o de millones de personas y el silencio jamás compensaría. Hemos pillado al asesino con las manos en la masa. Tenemos las pruebas. Hemos identificado el crimen, el genocidio, y hemos encontrado el arma homicida. Y denunciar a quienes vamos a denunciar solo puede hacerse teniendo la total certeza de que podemos demostrarlo. Y lo que es peor, tenemos sospechas muy bien fundamentadas de que el asesino piensa actuar de nuevo. Tenemos incluso horas y fechas concretas. Así que si este mensaje no cumple con su objetivo y no podemos parar a ese asesino, por lo menos podremos demostrar que previamente ya lo dijimos y a ver cómo pueden explicar eso ante un tribunal. Tengo que decir que este vídeo y el material adicional, esas pruebas empíricas, van a ser enviados en varios idiomas, en inglés, en español, en francés, en alemán, en italiano, como mínimo, y en todos aquellos idiomas en los que alguna persona buenamente pueda traducir o subtitular a más de 100 millones de emails de todo el mundo. Pero especialmente nos vamos a asegurar que lo reciben todos los gobiernos mundiales, todos los políticos, todos los medios de comunicación del mundo entero y periodistas freelance. Tenemos las bases de datos, todas las instituciones internacionales, ONGs, etc., toda la comunidad científica y sobre todo todos los ministerios de defensa de cada uno de los países del mundo. Esos ministerios que en cada país, honestamente, su función es defendernos. A todos ellos los vamos a comprometer. Los vamos a comprometer porque no van a poder alegar ignorancia. Ellos lo van a recibir en el transcurso de unos días con acuse de recibo. En primer lugar, vamos a exponer el delito. Hoy, sábado, día 18 de agosto, a las 21:35, hora española, tenemos las pruebas de que los últimos terremotos que han ocurrido en distintos lugares del mundo han sido terremotos provocados. Cientos de miles de inocentes asesinados, no por la naturaleza, obviamente la naturaleza no asesina, sino asesinados por la mano del hombre. Hombres, mujeres y niños asesinados. Tenemos el arma, HAARP, un arma escalar que aún no se ha reconocido como arma, pretende ser un proyecto de investigación de la aurora activa de alta frecuencia, sería la traducción concreta, luego entraremos en detalle. Y tenemos también al asesino, los dueños del arma, los únicos que pueden dispararla, y los que han ocultado esa arma hasta ahora, hasta los propios políticos de su propio país. Ese asesino es el Pentágono. Y para decir esto hay que estar muy seguro. Tenemos las pruebas de que los Estados Unidos, obviamente no su población, sus ciudadanos, hay gente encantadora, sino sus políticos, o digamos los que están por encima de sus políticos, han atacado a países presuntamente amigos por intereses propios o simplemente por frivolidad. Vamos a entrar después en detalle. Sé que esto es muy difícil de creer para la mayoría, pero también lo era muy difícil de creer para los japoneses que vivían en Hiroshima y Nagasaki, el hecho de que fueran a soltar unas bombas atómicas encima de la población civil. Eso era difícil de entender.
un gran experto en propaganda, decía: los humanos son capaces de decir solo pequeñas mentiras y no conciben las grandes mentiras. Por tanto, si quieres realmente ocultarle algo a la población, engáñalos con una mentira tan grande que, aunque la descubran, no la van a creer. Ese experto en propaganda se llamaba Adolf Hitler. Y vamos a pasar ahora a exponer esas pruebas con la persona que las ha descubierto y que las tiene a disposición de todo aquel que quiera comprobarlo. No se crean nada, compruébenlo, por favor. Él es un científico valiente que sabe perfectamente lo que se está jugando y que nos va a explicar de forma lo más asequible posible las pruebas que él ha reunido de esos crímenes anteriores y las sospechas, sus sospechas más que fundamentadas, de que el asesino puede y quiera volver a actuar. Quiero presentarles desde Santiago de Chile al ingeniero eléctrico y director ejecutivo del programa de investigación Geomática 25920 y con 17 años de experiencia como director en procesos de innovación tecnológica. Les quiero presentar a Pedro Gaete. Pedro. Hola, ¿cómo estás? Un abrazo a toda la gente que está escuchando. Muchas gracias. Pedro, te quería preguntar, lo primero quizá de todo, vamos a tratar de llevar esto a la gente, al público que no tiene por qué ser ni astrofísico ni periodista de investigación. Esto de HAARP, para mucha gente será la primera vez que lo han oído. ¿Qué es HAARP? ¿Puedes contarlo rápidamente? Bueno, HAARP es un instrumento basado en ondas electromagnéticas que es capaz de ser dirigida sus emisiones a puntos específicos, ya sea de la corteza o en este caso de la magnetosfera terrestre. Su origen, de lo que se dice según impacto ambiental, lo que fue su proyecto basal, era para el estudio de las auroras boreales. Pero parece que ese estudio, la gente de DARPA, para los que no saben lo que es DARPA, es la Dirección de Defensa y Desarrollo de Armas de Alta Tecnología de Estados Unidos, vio la oportunidad de desarrollar un arma escalar, un arma que tiene aplicaciones geoefectivas a lo largo de todo el planeta, sin que comúnmente cualquier departamento de geofísica de algún país determinado pudiera identificar la diferencia entre un terremoto inducido y uno natural, basándose simplemente en un simple concepto. Pedro, te voy a ir interrumpiendo porque sí, son conceptos que creo que le interesa mucho a la gente. Internet también fue hecho para usos, como todos sabemos, que nos estamos beneficiando de esto y que quizá gracias a este medio ahora podamos estar hablando y podamos denunciar y quizá parar lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Pero también fue usado para usos militares en su principio, fue concebido como tal. Bueno, justamente nació como una red paralela para poder tener comunicaciones frente a un ataque nuclear a gran escala. Era una red paralela para poder tener contacto entre ciudades dentro de los Estados Unidos. Quiere decir que de alguna forma los grandes avances, quizá el primero que se los apropia, los departamentos de defensa, bueno, siempre le llamamos defensa, podríamos llamarle departamentos de ataque en algunos casos, ¿no? Pero que realmente esas grandes innovaciones tecnológicas es cierto que pasan primero por los pasillos gubernamentales de ese Pentágono, etcétera, que no el uso militar. Es decir, HAARP puede tener usos muy buenos para la humanidad. Por supuesto. Pensemos que si estamos hablando de geoingeniería, porque finalmente esto es HAARP, es un arma de geoingeniería que a ti te permite modificar las condiciones ambientales de un lugar determinado usando energía electromagnética, pero de ondas escalares. ¿Okay? Del punto de vista, si vamos a colonizar un planeta, por ejemplo, que no tiene las cualidades para sostener la vida, usando de forma positiva HAARP, podría transformarse en un instrumento de geoingeniería para poder hacer habitable un planeta que no lo era. El problema está en que si tú usas esa geoingeniería, en este caso esa ingeniería, en un planeta que ya está con sus condiciones naturales armadas, se transforma en un arma de geoterrorismo, que no es lo mismo, ya no es una forma positiva, sino que es una forma negativa de ser empleada.
Correcto. Entonces, digamos que con todas las posibilidades que tiene HAARP, en estos momentos quizá las primeras que se estén utilizando, porque me consta incluso que algunos políticos americanos han querido entrar allí, por ejemplo, Jess Ventura, creo recordar, que era el gobernador de uno de los estados, y no lo dejaron entrar, que él decía, ¿cómo es posible que a mí no me dejen entrar aquí a ver lo que era? Digamos que ahora, usado para usos militares, ¿qué podría hacer? Terremotos, modificación del clima, enviar onda de alta frecuencia, de baja frecuencia a las mentes. ¿Cuáles serían, digamos, la parte negativa de HAARP? Lo que podrían hacer realmente, o lo que pueden hacer, o lo que aquí estamos denunciando que ya han hecho a través de HAARP. Bueno, y te lo menciono inmediatamente. La tecnología debe ser homologada y certificada. HAARP es un proyecto que no tiene regulación alguna internacional, salvo una convención de Ginebra que estipuló claramente que estaba prohibido el desarrollo de este tipo de tecnología, la cual se ha venido desarrollando en forma secreta. Y en definitiva, este instrumento propiamente tal, que tiene uso en las ondas electromagnéticas amplio del espectro, puede ser usada tanto en forma física, también con forma psíquica. Eso quiere decir que puede interreaccionar con lo que se te venga en gana, ya sea para poder generar un terremoto, amplificar enormemente un huracán, o en definitiva a toda la gente ponerle en su cabeza, sin que se den cuenta, una idea preconcebida, y van a estar pensando que están siendo iluminados por algún ser extraterrestre o cualquier otra cosa, pero es una guerra psicotrónica. Y eso, actualmente, el ministro de Defensa del señor Putin acaba de reconocer que dichas armas Rusia las sacó del closet y ahora las está potenciando enormemente, porque ya se dio cuenta que DARPA, que es el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en el desarrollo de proyectos muy especiales, esto simplemente lo hizo, lo desarrolló. Y la única forma que tú tienes que defenderte en este ambiente de una guerra, o en este caso una guerra escalar, es tener las mismas armas. O sea, ya no estamos poniendo en telejuicio que HAARP es efectivamente un arma escalar. Lo que hay que poner en claro es que debe ser rápidamente por la comunidad internacional revisada, igual como los inspectores nucleares que van al desarrollo de lo que es la industria nuclear a distintos países a ser certificados. Rápidamente debe haber algún tipo de reacción por parte de la comunidad internacional a que HAARP debe ser investigado como un arma de lesa humanidad. Porque, digamos, bueno, HAARP, por lo visto, tiene esa tecnología. La tecnología se inspiró en aquel, bueno, iba a decir famoso para algunos, tristemente poco conocido para otros, científico maldito Nikola Tesla, ¿no? Es decir, hablábamos de ondas de alta frecuencia emitidas para que reboten en la, explícalo tú mejor, que yo no sé, la estratosfera, y enviadas a un punto determinado. Sí, lo que pasa es que se ha hablado mucho de ondas electromagnéticas, Miguel, pero en realidad no se ha hablado mucho de ondas longitudinales, que finalmente es realmente la utilidad práctica que tiene esta tecnología, usar ondas longitudinales, que son ondas escalares que a ti te permiten para que tú me lo entiendas en forma análoga. Imagínate un aerogenerador que usa el viento para generar energía eléctrica. Sopla el viento y estas palas se mueven y finalmente se transfieren esa energía cinética a un transformador que lo transforma en electricidad. Piensa en lo mismo, pero que HAARP utiliza un viento que es energía escalar que está libremente en el ambiente y que esa es proyectada sobre un punto específico. O sea, lo único que estamos hablando es un transformador de energía. Y eso actualmente el señor Nicolás Tesla, cuando él se dio cuenta, al mirar las nubes, que habían ondas que se reflejaban en las nubes en aquel entonces, pudo inferir y deducir que había un tipo de energía distinta a la electromagnética. Y la forma de poder ser utilizada esta energía, que ha sido el gran secreto que ha tenido el Departamento de Energía de Estados Unidos, es convertir las ondas longitudinales en ondas electromagnéticas a partir de un principio que es simplemente un transformador. Podríamos tener energía eléctrica gratis en cualquier parte del mundo usando energía escalar. Es muy sencillo. Pedro, hace un momento decías que la única forma de defenderse de HAARP es teniendo otro HAARP. Bueno, yo, antes de esto te quería preguntar, ¿las pruebas de que HAARP existe pues son tan claras como que ellos incluso tienen su propia página web, hay fotografías? O sea, esto no es ninguna iluminación de nadie, o sea, es entre comillas oficial, ¿no es así? No solamente es oficial, sino que está reconocido de que existe y que tiene aplicaciones para lo que es el monitoreo de las auroras boreales. Lo que no me dejó tranquilo es que en vez de ser universidades que investiga, está un consorcio armamentista que es System,
que es la que controla todo esto, y finalmente detrás de System está la Marina norteamericana y el Ejército norteamericano. Así que yo creo que las auroras boreales, a no ser que nos fueran a disparar el día de mañana, no sé cuál es el interés real que existe, y si hay alguien que no pierde dinero en el mundo, es la industria militar, para desarrollar armas de muy alta eficiencia. Por lo tanto, esta arma escalar, que se mantuvo mucho tiempo en secreto, utilizando la ignorancia, no sé si ignorancia o la incompetencia académica de distintas partes del mundo que no investigaron el tema de la emisión de ondas de baja y alta frecuencia. Ahora, finalmente otro gran mito, que los sismos no se podían predecir, fue utilizado como una cortina de humo para que en el fondo nadie pudiera el día de mañana decir que efectivamente HAARP había inducido un terremoto. Recordemos al presidente Hugo Chávez, cuando supo del terremoto de Haití, no tuvo las pruebas técnicas o empíricas para poder llevar adelante un juicio de lesa humanidad por el uso de un arma escalar, porque los antecedentes que se tenían que tener en la mesa es de muy perfil técnico. Y gracias a Dios, ya 4 años de investigación y desarrollo, nosotros logramos establecer cuáles son las ventanas que utiliza HAARP para poder amplificar sus efectos sobre la corteza. Pedro, el HAARP al que nos estamos refiriendo continuamente, quizá el más famoso o quizá el único conocido o reconocido oficialmente, es el que está en Alaska, ¿no? Claro, es el espantapájaro, pero en realidad hay más de 28 HAARP ya. Ahí quería llegar, 28 HAARPs. ¿Sabemos qué países tienen HAARP y qué países están en disposición de poder, entre comillas, en términos de guerra, contraatacar con esa misma arma? Bueno, 2 principales. Tenemos China y Rusia, que ya tienen capacidad operativa con respecto a esta tecnología, pero no nos olvidemos que Israel también tiene participación, Inglaterra, Noruega, Dinamarca, Australia, algún país de Sudáfrica y otros que no sabían que realmente lo que tenían, por ejemplo, Catamarca en Perú, y también es muy posible que en las Islas Malvinas también exista uno de amplificación para la zona sur. Y no nos olvidemos de las plataformas que son posicionadas en distintas partes del mundo, que hacen lo mismo, pero son como torres petroleras bastante más grandes, que también emiten ondas de baja y alta frecuencia. Así que ya no necesitas una estructura muy grande, sino que ya han logrado la forma de concentrar en un puro punto en una antena de alta eficiencia. Son 20 años de desarrollo, Miguel, 20 años. Correcto. Bueno, pues no vamos a profundizar más en HAARP. El que quiera que investigue, hay muchísima información en Internet y así podemos avanzar más. Olvidamos HAARP de momento. Me quedo con algo tremendo que acabas de decir, que nos han de alguna forma educado a pensar de que los sismos, los seísmos, los terremotos no se pueden predecir. Tú estás diciendo que sí se pueden predecir. Mira, te lo voy a plantear de la siguiente manera. Me parece muy ridículo que a la fecha la tecnología no haya podido llegar a un punto para poder identificar precursores sísmicos con respecto a una actividad tectónica. Te voy a dar un ejemplo práctico que es, por ejemplo, las cualidades del piezoeléctrico. Si la corteza es comprimida o se descomprime, emite cargas eléctricas y esas se pueden medir. El instrumento adecuado para poder hacer eso no es un sismógrafo, es un analizador de ondas de amplio espectro que estamos hablando, es otra antena. Hay muchos mitos que decían que los insectos o algunas clases de animales eran capaces de determinar la existencia de un sismo con bastantes horas y minutos de anticipación, no midiendo las ondas S o P precisamente cuando ya concurre un sismo, sino que con anterioridad, y era justamente porque eran sensibles a estas ondas electromagnéticas de baja frecuencia. Y se los voy a regalar a todas las personas o gobiernos que quieran rápidamente implementar la tecnología. Esta se basa en escáner tipo NFX Spectrum, que tienen la cualidad que se usan en minería, que es capaz de registrar las ondas que emite la corteza y esta ser interpretada. El proceso de interpretación les va a tomar un tiempo cuando puedan darse cuenta cuál es la diferencia entre una resonancia sin presencia de sismo y otra con presencia de sismo. Pero a la larga van a poder determinar que los sismos, igual que tu corazón que tienes actualmente, te pongo un cardiograma y yo puedo escuchar latidos. Y aquí van a poder escuchar los latidos de la corteza tal cual como es. Entonces, en resumen, la tecnología NFX a ti te permite determinar básicamente el vector de inicio o preinicio de un sismo de mediana, pequeña o gran energía. Algunos satélites que en este momento están en órbita estaban basados con este tipo de tecnología, pero no lograron ser claramente
interpretado qué es lo que estaban viendo. Muchos de esos rusos y otros indios y pakistaníes. Ahora que ya se sabe exactamente lo que hay que medir, hay que fijarse en ciertos segmentos de ondas, que estamos hablando del 0.01 Hz hasta los 30 Hz. En ese segmento pequeñito de ondas de baja frecuencia te vas a poder dar cuenta si es que en tu lugar donde estás midiendo tienes la concurrencia al desarrollo de un sismo. Vuelvo al ejemplo de las turbinas eólicas. Para poder colocar un molino eólico tú tienes que hacer un estudio eólico de corrientes de aire. Hubiera bastado un año de estudio usando la misma tecnología y he podido dar cuenta de las variaciones que tenían las ondas de baja frecuencia en la corteza y determinar su desarrollo en el tiempo. Sé que comprenderás que la gente que estudia geología nunca iban a poder dar con este tema porque se necesita gente en el área eléctrica. Porque finalmente, tanto en el área eléctrica radar, por ejemplo, y a mí me causaría extrañeza no darme cuenta de que algunos operadores de radar debieron haber visto este fenómeno y no supieron interpretarlo. ¿Okay? Así que, resolviendo el tema, ¿cómo se puede determinar un sismo? Y se lo dejo a los académicos que tienen todo el tiempo del mundo, nosotros no lo tenemos, para que en el fondo sus universidades, a sus alumnos se les enseñe una nueva doctrina, que los sismos hay que usar un instrumento adecuado, no un sismógrafo. El sismógrafo le saca una foto que después no te sirve para nada. Lo que hay que usar es un instrumento que es capaz de medir las ondas antes que éstas revienten en el sistema. Y eso se llama FX Spectra. Ahora, que ya sabemos eso, podemos diferenciar entre un sismo natural y uno inducido. La diferencia de un inducido con respecto a un natural, que en una zona donde no había emisiones de ondas de baja frecuencia, varios días de anticipación se ve una tremenda cantidad de energía reflejada sobre ese punto. Y lo que nosotros en el año 2010, usando un sistema prototipo de este tipo de tecnología, logramos en la zona del Zanja, en este caso en Chile, la región del Maule, determinar que estaba ocurriendo con 8 días de anticipación, pero no sabíamos exactamente de qué se trataba. Y lo habíamos asociado a un tipo de movimiento de magma, pensando que era eso. Cuando ocurrió el terremoto, nos dimos exactamente cuenta que ciertos segmentos de ondas de baja frecuencia eran la cualidad que acusaban el desarrollo de un sismo de gran energía. Ahora a mí me extraña que los japoneses no hayan podido pillar esto también hace rato. Hablaremos más. Con lo cual, bueno, dentro de todo lo malo que vamos a contar hoy, tenemos una buena noticia, Pedro, una gran noticia. Un terremoto puede, de alguna forma, cuanto menos intuirse o predecirse, con lo cual estamos hablando de, bueno, poner a mucha población a salvo, y esto es simplemente tener una tecnología que te oí en una entrevista que te hicieron en televisión chilena, que decías que además no era ni cara, era económica, hablábamos de 10.000 euros o algo así. Si tú quieres tener el kit completo, te sale como 13.000 euros con todo. Por Dios. Y esto no hay que inventarlo, ya está certificado, lo vende una empresa alemana que vende estos instrumentos. Pero bueno, cuando tú te des cuenta a quién se los vende, Miguel, sí, te vas a dar cuenta que es justamente a la industria militar. Pero vamos a ver, me estás diciendo que con 13.000 euros podemos predecir un terremoto en una zona sísmica, que habemos muchísima gente viviendo en zonas sísmicas, donde puede haber eventualmente un terremoto. Me estás hablando de 13.000 euros. Sí, correcto, una inversión de ese tipo. Bueno, ahí queda, que tomen nota la gente. Bueno, hasta ahora estamos hablando de terremotos naturales, ¿no? Quizá la madre Gaia que se remueve de vez en cuando. Pero en este programa hemos venido a hablar sobre terremotos con alguien que está apretando el botón correspondiente terremotos hechos artificialmente y no naturales. Pedro, esta acusación, para ti y para mí, puede ser algo muy comprometido, desde luego, ¿no? Y ya lo sabes tú mejor que nadie, ¿no? Y yo también lo sé. ¿Qué pruebas tenemos de la gran acusación que hemos hecho ahora? Digamos, las pruebas que tú puedes aportar a un juez, que sea justo, que sea ecuánime, para demostrarle a ese juez que esos terremotos últimos que ha habido y que han causado tantas muertes y tantas desgracias personales y materiales han sido provocados por la mano del hombre. ¿Cuáles son esas pruebas? Bueno, aquí nos vamos a tener que salir de la ciencia y nos vamos a tener que ir al ámbito jurídico. Vale. Y en el manejo de la prueba, si tiene que tener algún tipo
de primero certificación u homologación el instrumento que te está certificando el hecho. No habíamos podido hacer esto hasta que alguien nos dio el dato que los satélites que estaban puestos en órbita eran suficientemente prueba, porque nosotros no los manipulamos, pero podíamos determinar la existencia de un campo escalar externo que había sido utilizado como una fuente renovable de energía para poder amplificar los efectos. Perdona, Pedro. Un campo escalar externo. ¿Puedes explicar un poquito qué es un campo escalar? Es un poquito técnico, pero el Sol tiene un campo escalar, la Tierra tiene un campo escalar, muchos cuerpos en el espacio tienen un campo escalar, tú también lo tienes un campo escalar, solamente que esta gente que le gusta ¿cómo se llama? Este mundo de la esotérico, creo esoterismo, que hablan de los chakras y unas cosas, pero lo que no han podido determinar exactamente qué es esa energía. Bueno, es tu campo escalar. Tú como un ser humano que has nacido dentro de un campo escalar, tú generas tu propio campo escalar y es un flujo. Es un conocimiento que estaba ahí también que desapareció, pero no vamos a entrar en ese detalle. Ahora, sabiendo que existe esta energía escalar en el planeta, también existe en el Sol. Ahora, ¿qué pasaría si aparece otro campo escalar inferido en el espacio y que es capaz de interferir en una amplificación especial? Y es lo que llamamos la perturbación escalar. Entonces, esta gente que descubrió este asunto, tiene nombre y apellido, se llama NASA, no se quedaron con el secreto ellos, entendiendo que podría generar una alarma pública en su oportunidad la existencia de dónde venía esta onda escalar, y eso lo vamos a ver más adelante, pero finalmente se la pasó al Pentágono, se la pasó a la gente de DARPA. Entonces ellos dijeron, tenemos un campo escalar extraordinario, ¿qué podemos hacer con ello? Podemos amplificar la energía, probémoslo. Y ni te digo lo que pasó. Cuando ellos echaron a andar HARP dentro de la presencia de este campo escalar, que está definido por días y horas, amplificaron los procesos tectónicos generando terremotos de gran potencia. Fue eso medible el año 2010 y 2011 y lo logramos evitar nosotros el 2012, marzo 21 al 22 sobre el territorio chileno. Nuestras autoridades fueron alertadas de esto, Miguel, y no alertada desde el punto de vista de la farándula, ni tampoco para atraer la atención, porque entendemos que los ministerios de defensa son los entes adecuados para poder determinar el grado de riesgo, amenaza del uso de un arma escalar que te está siendo disparada sobre tu territorio. Tengo que decir, que me comentaste el otro día, tú estuviste, como es normal, fuiste a ver a el ministro de Defensa chileno y estuviste 4 horas reunido con él. Yo estuve 4 horas en el Ministerio de Defensa, Miguel, exponiendo toda esta situación y resulta que en mi país lo único que ocurrió fue que aparecieron opinólogos de muy baja monta, de dudosa reputación, solamente tirando basura al planteamiento, pero mi gobierno y el Ministerio de Defensa guardaron silencio absoluto y los cuales debieron ser ellos los que debieron haber desacreditado totalmente lo que yo estaba exponiendo. Lo cual, al guardar silencio, nos dimos cuenta o ellos están investigando o están ocultando. Y nos llamó la atención que nosotros el día 28 de febrero alertamos, en este caso, tanto al presidente de la República y al ministro de Defensa, Andrés Salamán, y 5 días más tarde estaba reunido con León Panetta, su secretario de Defensa norteamericano, y curiosamente la reunión que tenían en el Pentágono, el tema de fondo era energía y medio ambiente. A lo mejor los soldados se podían insolar con mucho sol si el día de mañana tenían que ir a la guerra, o les importaba el agua, no sé. Pero era muy ridículo el tema porque esa carta se perdió y apareció un mes después y un departamento basado en el desarrollo de investigación de la Marina chilena nos pidieron hacer la presentación y yo le dije directamente, ustedes saben lo que ha pasado si hubieran metido este terremoto a Chile y el gobierno chileno, haber estado informado, no hubiera actuado, estamos hablando de un crimen doloso y culposo por parte de la autoridad por no haber hecho nada. Ahora, todos estos antecedentes fueron acreditados, están protegidos ante notario en una bóveda, no precisamente en Chile, que si vuelve a ocurrir un terremoto dentro del horario de las ventanas escalares que tenemos claramente identificadas, vamos a ser responsables a cada uno de los que sean, en este caso en mérito, que han actuado en forma decidiosa, en el fondo omitiva, en investigar exactamente de qué se trata esto. Yo, Miguel, los documentos que te llegaron a ti son añejos,
porque nosotros lo que primero hicimos es el conducto regular como corresponde, de informar a nuestro gobierno, y haciendo memoria, creo que el 7 de junio informamos al presidente de la República de la apertura de estos campos escalares. Hablemos de los campos escalares, Miguel. Los únicos un segundo, que podían... Un segundo, porque quiero rematar una cosa, el titular, y es que ese Ministerio de Defensa, que no es un ministerio global, es un ministerio de cada uno de los países. El Ministerio de Defensa de tu país, cuya su honestidad se basa en defender, siempre hablamos de Ministerio de Defensa, no de ataque, en defender a sus ciudadanos, ese Ministerio de Defensa tú le has llevado esto y ellos de momento no han podido hacer nada. Bien, o no han querido hacer nada. Bien, la pregunta es, este documento va a llegar, me consta, a muchos ministros de defensa del mundo entero, de cualquier país, pequeño, mediano y grande. Si alguno quiere reunirse contigo, ¿tú vas a ir? No tengo ningún problema. Esto atañe a toda la humanidad, esto es un cargo, es un crimen de lesa humanidad el uso de un arma escalar como un elemento geoterrorista. En nuestro país se habla mucho de terrorismo, ya sea mapuche, de etnia, y hasta el día de hoy al ministro Ginspeter no lo he escuchado nunca hablar de geoterrorismo como una amenaza a la población civil chilena, ni tampoco al ministro de Defensa he escuchado hablar de que es una amenaza al geoterrorismo basado en este principio nuevo de geofísica aplicada. Pero el ministro de Defensa ruso sí informó al presidente Putin de que esto sí era un riesgo a la defensa nacional. Entonces, aquí tenemos Ministerio de Defensa de primera, segunda y tercera, y la chilena. Bien. Entonces, es una... Miguel, y esto es bien claro, nosotros no tenemos temor ni por el daño físico o algún tipo de amenaza, porque en realidad a esta altura somos bien grandecitos, yo doy la cara, soy bien valiente y soy director de programa. Pero cuando yo me di cuenta que existía un vector y un elemento finito que finalmente identificaba el terremoto de Chile del 2010, el terremoto de Japón, el de marzo, y los que van a posiblemente llegar ahora en septiembre-octubre, solamente me estaban señalando que el único que podía tener esta información era el que estaba monitoreando el espacio, y la única agencia que lo estaba haciendo era NASA. Correcto. Y era imposible que NASA no hubiera podido darse cuenta de esta situación porque se tomaron la molestia de borrar las gráficas de sus propios satélites, los cuales nuestro departamento de investigación se dio cuenta de este fenómeno propiamente tal. Yo he visto hace un rato, me consta de que hay una serie de documentación que está borrada, unos gráficos borrados, y hemos entrado, creo, en la web. ¿Cuál era? ¿Era la de la NASA o...? Es el LIMSAL de la NASA GOES 15. Vale, pues yo doy fe y cualquier persona lo podrá ver. Iremos poniendo los subtítulos de las webs para que cualquiera, que por favor no se lo crean todo, que lo investiguen. No, que lo vean. Que lo vean. En el fondo se van a dar cuenta de cómo se basaron en el uso de la ignorancia colectiva, porque no teníamos conocimiento de un concepto geofísico espacial y que fue utilizado para amplificar un arma geoefectiva en la Tierra. O sea, aquí los que pudieron hacer esto eran los que tenían el conocimiento pleno en astrofísica. Era imposible que un ingeniero hubiera podido llegar a esto. Solamente un astrofísico pudo haberse dado cuenta y haber asesorado al ARPA que podían lograr este tipo de situación. Inclusive, esta arma podía controlarse en una forma geopolítica. Me explico. Si un país es afectado con un gran terremoto, como fue el caso de Chile, rápidamente la gente se une porque hay que sacar adelante al país, hay que inyectarle recursos, bla, 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 bla. Ahora piensa eso en un país que esté agobiado económicamente y requiera rápidamente disfrazar un conflicto o generar un problema natural y rápidamente la gente se va a distraer. Ahora, lo que nos preocupa es que nuevamente se va a usar un arma escalar y eso ya no se va a poder permitir. Claro. Y ese es el curso de acción que estamos teniendo ahora. Exacto. Estamos dando una alerta global, Miguel. Ahora hablaremos de la alerta. Quería quedarme un poco más en el pasado, un momentito más. Efectivamente, como tú bien dices, cuando hay un cisma de este estilo en un país, ya la experiencia nos dice. Lo que pasa es que tenemos todos muy poquita memoria, ¿no? Pero nos damos cuenta de la cantidad de ambulancias que se ven y son poquitas frente a los tanques. Es decir, aparece un terremoto, un tsunami, y los primeros en llegar son los tanques, los marines. O sea, aquello parece una ocupación, estamos de acuerdo, ¿no? Parece una ocupación y de ahí no se van. Entonces, a lo mejor es más fácil o más barato invadir un país
en el nombre de la ayuda, que no invadir un país en el nombre de otra cosa que también tiene mucha gracia, que son las guerras preventivas, ¿no? Es decir, como yo sé que tú estás preparando armas porque me vas a atacar, pues ahora yo te ataco antes, ¿no? Que esto es una cosa un poco graciosa, cuanto menos si no fuera porque hay 40 y tantos conflictos abiertos hoy, a día 18 Miguel, de agosto. Lo que acabas de decir, en derecho se define el móvil. ¿Cuál sería el móvil de usar un arma de estas características? El móvil son A, B, C, D. Correcto. Entonces, por eso te estoy diciendo que esto ya no va a ser un debate académico. Esto va a ser un debate en tribunales de derechos humanos internacionales. Va a bastar que un puro país inicie la investigación y te encargo cómo va a venir una cadena de eventos hacia atrás cuando se den cuenta por indignación, por ignorancia científica al respecto, porque no les permitieron desarrollar programas de investigación en torno a este fenómeno, porque el monopolio de la información la manejaba NASA. Y me recuerdo las palabras de su director ejecutivo, que se jactó de decir que somos los que defendemos los intereses de la humanidad en torno al ambiente aeroespacial. ¿Qué basura es eso? ¿Qué basura es eso? Y ahora se lo voy a mostrar al señor David Morrison, que en alguna oportunidad se jactó del tema de que en el fondo era un meta y que no está preocupado, lo que él jamás mencionó exactamente qué cuerpo en el espacio es capaz de generar una escalar que te reacciona con el Sol y genera una gran preocupación en la Tierra, en un periodo de tiempo bien claramente definido. Y no precisamente estamos hablando de la teoría maya, estamos hablando de algo que un astrofísico se dio cuenta exactamente lo que pasó. Ahora la única diferencia que no aparece revista científica publicando un gran descubrimiento, va a tener que ir al tribunal a aclarar y decir exactamente, señor, ¿sabía de esto o no sabía? Ese es el punto que él. Y ahora, quiero, en vez de estar tiempo tratando de decir a la gente lo que es, yo prefiero rápidamente contactarme con instituciones, en este caso de Fundación de Derechos Humanos, y decirte, señor, aquí está la prueba. De esto se trata. Y ahora en septiembre, octubre, ojalá no tengamos más pruebas, porque independiente, si no hacen nada, Miguel, y ojo con esto, si no hacen nada, igual la escalar va a estar ahí y va a acreditar la ventana que estaba oculta, es hermano la que en febrero, marzo, abril, que fue realmente producto de ocultamiento de información estratégica de la NASA. Así que, perdón, va a ser imposible sostener internacionalmente que no existir móvil militar político. Imposible de poder tenerlo. Porque para terminar, rematando el asunto delito ya hecho, ¿el terremoto de Japón, bajo tus pruebas, fue provocado? Pues totalmente. Totalmente. Territorio Totalmente. de Japón provocado. Totalmente. Indonesia, tsunami, terremoto. Ese no tenemos exactamente la ventana, pero podríamos inferir que sí, podríamos hacerlo, pero yo puedo hablar dos específicos más un tercero fallido: 2010, 2011 y 2012. No me puedo ir más atrás, pero ya un poquito de investigación nada más, y vamos a poder determinar, mira, esta pistola tiene todas estas balas que fueron usadas, disparar a él, porque ya es un levantamiento simplemente de la estadística de la actividad sísmica volcánica mundial, que casualmente va a coincidir con esta ventana escalar. Bueno, lo positivo del asunto es que para descubrir a un criminal en serie no hay que descubrirle todos sus crímenes, sino que Basta con uno. dos, basta uno, como tú bien dices. Sí, Bien, basta esas uno. pruebas están y están a disposición. A Así disposición de quien corresponda judicialmente por tu parte y por la parte de la empresa que tú estás. Así es. Bueno, vamos a lo peor, porque el pasado está. Vamos al tema de que esas sospechas, ese tiempo definido donde tú dices que se abre, tu empresa plantea que se abre una ventana, le llamas, creo recordar, donde ventana escalar, donde se puede hacer un uso muy eficiente, dejar de nuevo apuntando a distintos sitios. Donde tú quieras. ¿Nos puedes explicar esto un poquito? ¿Qué es eso? Básicamente, como logramos determinar el fenómeno, la naturaleza original del cuerpo en el espacio que estaba haciendo esto, logramos con algunos aportes de que llegaron de otros países
llegar a definir exactamente cómo esta onda interfiere el planeta Tierra y el Sol propiamente tal. Y no es una onda que venga del centro de la galaxia, es una onda que llega bastante más cerca. Pero eso va a ser tema de los astrofísicos, o en este caso de algún astrónomo, entre comillas, que a ver si va a poder decir lo que no se vio, pero vámonos al tema de las ventanas estelares. Así como logramos definir la de marzo y abril, hemos definido la que viene ahora, que inicia el 03 de septiembre del 2012 y termina el 18 de octubre del 2012. Sus horas cronológicas de aplicación en hora UTC va de las 8:01 a las 9:51 UTC. Y la segunda ventana, porque nuestro planeta es redondo, no es plano, son lo mismo más 12, estamos hablando a las 20:01 UTC hasta las 21:51 UTC. Eso, en el fondo, si tú quieres usar esta ventana para amplificar tu juguete escalar llamado HARP, te lo encargo, si ahora que ya es conocido el fenómeno en el espacio y la anomalía de ondas longitudinales que finalmente va a ser utilizada, vas a salir sorprendido con las manos en la masa. Así que, si un país es atacado dentro de este horario, logrando determinar la naturaleza del emisor, los demás países van a tener que hacer algún tipo de acción en conjunto para acusar al agresor. Y eso se llama defensa humanitaria. Y hay muchas corporaciones internacionales que actualmente están mirando el inicio, porque como ellos quieren ver para creer este asunto, bueno, el 3 de septiembre vamos a saber varios que vamos a madrugar, dependiendo de donde estemos en el mundo, para determinar el hecho. Porque te aclaro algo, Miguel, con respecto al histórico de estas ventanas. El terremoto del 27 de febrero del 2010 de Chile partió el mismo día que se inició la ventana. El mismo día. ¿Ok? Así que desde el primer día se puede utilizar HARP. Y también lo podemos determinar este año, el 11 de abril de 2012, el penúltimo día fue utilizada para colocar 2 terremotos en Indonesia. Por lo tanto, en estos 46 días que dura la ventana, tienes la posibilidad de hacer lo que se te antoje. ¿Me expliqué? Totalmente. De hecho, me has comentado que hoy ha habido un terremoto, ¿no? Que quizás ha sido un disparo de prueba para ir haciendo puntería. Ese es el punto que nos ha ayudado bastante a determinar lo que se llama sintonía de graduación. Si tú vas a hacer ejercicios militares, es obvio que a los soldados primero se les enseña puntería. Y es evidente que han estado probando en ciertos sismos, que lo hemos visto en distintas partes del mundo, que han estado ajustándose a esta ventana horaria. Pero va a ser imposible que, oye, 2 terremotos, Miguel, primero 2010-2011, dentro de esta ventana escalar, que ya es real, no pueden cambiar la historia. En septiembre hay un tercer de esta naturaleza. Ya no estamos hablando de azar, estamos hablando de predisposición. ¿Ok? Correcto. Que la madre Tierra o el Sol, el universo están con nosotros. No, aquí hay alguien que estudió de este conocimiento científico, tal cual lo hicieron en 1945, que se valieron del conocimiento del átomo, partiendo con el 32 para desarrollar una bomba nuclear. Cuento corto, el conocimiento científico primero se usa para desarrollar armas, el segundo en beneficio de la ciencia. ¿Ok? Porque si un partido desarrollando primero un reactor para poder producir electricidad a partir de la fusión de átomos, de acuerdo, era un principio pacífico, pero no fue así. O sea, la primera práctica que usó HARP para ondas longitudinales fue para sembrar terremotos, porque descubrieron cuál era la relación final que tenía un sismo propiamente tal con cosas que se podían explicar en el tiempo. Y eso se llama ciencia. Ahora, ¿ciencia para qué? Alguien que está desarrollando un arma secreta para la edad. Bueno, ahora eso lo vamos a permitir, porque una vez que sea conocimiento masivo y público la existencia de esta escala nivel, va a ser muy difícil que el día de mañana digan fue producto del SAR. ¿Sí? ¿SAR de dónde? ¿De quién? ¿Del operador?
Bueno, ahí no soy tan optimista porque otras evidencias muy grandes también se han dado. Me remito a esos atentados del 11 de septiembre y a tantas cosas que caen por su peso, nunca mejor dicho, y bueno, pues ahí quedan, ¿no? La gente es capaz de olvidar cosas muy, muy evidentes y de tragarse una versión oficial que no hay quien pueda con ella. Tú hablabas antes de una palabra que era geoterrorismo, ¿no? Quizás sea una palabra nueva. También podríamos hablar de bioterrorismo, exoterrorismo, etcétera. Digamos que, volviendo al tema, digamos que estamos ahora jugándonos una carta muy arriesgada, en el sentido de que estamos diciendo franja horaria y tiempo concreto, creo que me has dicho del 3 de septiembre hasta 46 días más tarde, ¿no? Así es, correcto. En el cual es muy probable que utilicen esa fuerza añadida que nos viene dada, es así por la naturaleza, para volver a apuntar y volver a disparar. ¿No podría ser que hubiera un disparo que no fuera disparo, simplemente que fuera esa fuerza de la naturaleza, esa fuerza que nos viene de fuera de nuestro planeta, el que provocara ese terremoto? Y entonces, mira, seríamos unos oportunistas, ¿no? Porque diríamos, mira, pues ya están especulando, ¿no? Sí, claro, Miguel, eso tiene mucha verdad lo que tú dices. Pero vamos a usar el ejemplo que lo que pasó aquí en Chile, cuando nosotros nos dimos cuenta de lo que querían hacer. Efectivamente fallaron al disparo a la ventana, fallaron por muy poco, créeme que muy poco, pero también nos dimos cuenta de un fenómeno: la naturaleza nos iba a hacer daño al respecto, porque cuando pasó la onda de largo no hubo ningún efecto colateral. Lo que sí nos dimos cuenta es que después varias veces apretaron el botón para ir viendo si podían volver a regenerarlo, y no pudieron. Y nos dimos cuenta de esa situación. Por lo tanto, esta onda escalar, si tú no, es igual que tomar la corriente con la mano. Si tú no juegas con corriente, no te va a dar la corriente. Si tú juegas con ondas longitudinales, es lo más probable que tengas una onda escalar que te va a golpear en algún lado. Por lo tanto, sí, era una gran duda que teníamos, pero gracias a su error nos dimos cuenta que es inocua, no nos hace daño. No nos hace daño. Vale, te pongo ahora otro escenario, Pedro. Pasa esas fechas y finalmente aquí no pasa nada. Tú y yo quedamos un poco que la gente pensando, bueno, estos que han alertado a la gente de una forma banal, para nada, pero claro, aquí podría ser de que consiguiéramos realmente exponer a ese asesino de tal forma que él no vaya a cometer el crimen, con lo cual podríamos decir que nos quedaríamos con una expresión un poco vulgar que se dice en España, que es con el culo al aire, pero por lo menos por mi parte felices por pensar de lo que podía haber sido y no fue. No sé si estás en... No, Miguel, te equivocas, porque te voy a decir lo que va a pasar. Una vez que se descubre la existencia de esta ventana escalar, organizaciones de derechos humanos internacionales se dan cuenta que el asesino utilizó un conocimiento científico aeroespacial para poder sembrar 2 terremotos en el 2010 y el 2011, donde en Chile murieron chilenos y en Japón murieron japoneses. Por lo tanto, no estamos hablando de hacer el ridículo socialmente, estamos hablando de que vamos a acreditar cuál fue el móvil y el medio que se valieron para poder sacar ventaja a un arma escalar. Así que, bien por todo el mundo si no pueden hacerlo, pero mal por ello, porque vamos a poder acreditar cuál es el principio físico por el cual ellos lograron hacer el daño que quisieron hacer. En castellano, haber descubierto la mecánica operativa del sistema. Sé que la gente, se lo digo desde ya, hay una gran diferencia cuando alguien trata de plantear algo en televisión y otra cuando nos vamos a tribunales internacionales y decimos, señores, no hicieron nada, pero aquí está acreditada por más de 5 organizaciones de astronomía que descubrieron que efectivamente existía un campo escalar y el mundo entero se va a dar cuenta que estaba ahí presente. Y finalmente, bueno, ¿y este campo para qué fue usado? Bueno, esa es la ventaja del conocimiento técnico para poderte sembrar un terremoto en alguna parte del mundo. Por lo tanto, yo te lo digo, Miguel, yo no soy optimista que no vayan a hacer nada. Yo creo que en esta oportunidad le van a dar a la ametralladora, pero con todo, para justamente hacer lo que dijimos inicialmente en geopolítica. Hemos sido en el mundo entero, hemos sufrido un cataclismo de tales características y el mundo se debe unir y te encargo la parafernalia que va a venir de delante.
Pero eso tendría que empezar desde el día 03, porque del 03 al 04 inmediatamente va a ser acreditado por organizaciones de derechos humanos la existencia finalmente de esta ventana escalar. Y a ver cómo NASA explica, Miguel, que ellos en ninguna revista de ciencia publicaron esta anomalía subespacial. ¿Qué van a hacer? ¿Me expliqué? Blanco y en botella. Vamos a ver. Déjame rebobinar un poco. Hemos pillado al asesino con las manos en la masa. Tenemos las pruebas. Estamos ahora exponiendo a ese asesino para que no pueda volver a delinquir. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos? Tú y yo pienso que tenemos la cosa muy clara. Es la difusión. Tú estás dispuesto, incluso me comentabas, a venir a España si hace falta y a cualquier país y a entrevistarte con cualquier ministro de defensa, supongo que también con la comunidad científica. Yo por mi parte te digo, esto lo voy a hacer llegar a todos los periodistas posibles del mundo. Entonces, ¿qué tienen que hacer la gente que vea este vídeo, esos ciudadanos? ¿Qué tenemos que hacer? Mi opinión, a ver si estás tú de acuerdo. Cualquier ciudadano tiene una fuerza. Él es una entidad que puede ponerse en contacto con la gente de su país y, bueno, pues si es uno, pues no pasa nada, no le harán ni caso. Si son 1000, pues ya harán un poco más caso, y si son 10.000 también. Entonces, tenemos que pedirle a esos líderes políticos que en principio nos representan y en principio votamos en una, en principio, democracia. Y tenemos que pedirle a esos militares que hicieron sus juramentos para defender a sus ciudadanos, que tomen cartas en el asunto. No sé, Pedro, creo que es trabajo de todos, es trabajo de cualquier oficio, del que sea periodista, del que sea estudiante y del ama de casa o el músico que corresponda, ¿no? Y bueno, queda poco tiempo y esta información, no sé, si tienes alguna idea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la gente que nos esté escuchando, Pedro? Básicamente es muy sencillo. Cualquier ministro de defensa que quiera tomar contacto con el programa 25920 simplemente tiene que mandar un correo electrónico. Con este correo electrónico lo estoy tirando al aire, que es programa@25920.cl, y le vamos a enviar los antecedentes respectivos, aunque creo que ya se lo han enviado a todos. Pero ellos quieren ver para ver finalmente si esta ventana escalar existe. Normal. Una vez que sus especialistas geofísicos finalmente determinan si aquí hay un pasillo o hay una ventana que fue utilizada para algo más, que sea investigada. Es evidente que Australia no ha sido golpeado por ningún terremoto de gran energía, Sudáfrica tampoco, Israel tampoco, Irán sí, créeme que ellos sí ya están investigando esto. China también investigó y se dio cuenta, Rusia ni hablar, pero países latinoamericanos, y hago un llamado al presidente Hugo Chávez para que tome la iniciativa como gran líder en esta materia, de que finalmente si en Latinoamérica, que hemos sido golpeados, Chile, y hemos sido conejillos de India en la prueba y en punto de ensayo de esta tecnología y homologarse, rápidamente se lleve adelante una acción política y que se obligue y se prohíba a la brevedad posible el uso de armas geoefectivas basadas en ondas longitudinales, en castellano, TAR. No puede quedar que, como no tiene ningún marco regulatorio, se puede hacer usado, porque en el fondo no existe provisión alguna internacional. Sí existe, pero primero es como decirle a un soldado, dispárale a un fantasma. Es imposible que dispare un fantasma, pero te garantizo que usando ondas psicotrónicas ese soldado lo vamos a botar a tierra, lo vamos a hacer vomitar, lo vamos a paralizar su corazón. Es momento que ministros de defensa sean asesores con expertos en armas de energía dirigida, tal como suena, o armas de escalar. Eso es mi verdad. Pues bueno, podríamos hablar mucho más, hay 50.000 aspectos técnicos que se podrían tratar, pero yo creo que si me permites, primer programa, lo que interesa es saber el porqué. Dicen los sabios que si saben el porqué, sabrás el cómo, ¿no?
te quería comentar solamente que te remito a una nueva entrega. Vamos a estar, nosotros por nuestra parte vamos a enviar esto a todos los periodistas del mundo entero. Supongo que tienes un gabinete de prensa, alguna persona. Sí, imagínate cómo yo no daría abasto para atender todo lo que hay que atender. Y tenemos un departamento de prensa que se ha encargado de homologar y en los criterios de oportunidad a quién se la irá entregando, porque no es la idea que finalmente esto sea una noticia basura. Nos interesa que sea considerada como una noticia estratégica y que finalmente aquí debe ser considerado como geoterrorismo calificado, y que países que no tienen geociencia de por medio son los más damnificados en su uso. Porque te garantizo que Israel jamás hubiera sido atacado con un arma escalar, o Inglaterra. ¿Ok? Pero para Sudamérica sí, Centroamérica sí, y también parte de Japón, porque justamente las madres que tenían que ver con sismología, salvo en el año 2010, 5 especialistas japoneses en el área de la ingeniería eléctrica, que es de donde mismo vengo yo, se lograron dar cuenta de que efectivamente los terremotos estaban ligados a ondas de baja frecuencia, pero su trabajo desapareció, no se tomó en cuenta por una parte. Nosotros lo rescatamos, lo reciclamos y nos damos cuenta perfectamente que las ondas de baja frecuencia tienen directa relación con la concurrencia sísmica, natural o artificial. Ahora con eso solucionamos todo el público. Teníamos que descubrir un fenómeno espacial, Miguel, porque sabía mucho que se decía que el Sol, que las tormentas solares, que algo tenía que en eso interrelacionado con el tema. Pero claro, nosotros no somos astrofísicos, yo no lo soy, pero rápidamente buscamos los medios para hacer las consultas del caso y nos dimos cuenta que los únicos que podían haber mantenido toda esta información, a lo menos 5 o 10 de ellos, son astrofísicos calificados. Y todos son miembros de la... Estamos. Entonces, finalmente, si creen que va a ser un arma secreta, ya no lo es. Y no lo es porque lo esté diciendo yo, que ya hace 3 o 4 días atrás notificamos en forma interna a los distintos organismos de defensa, y el que quiera tomar esta consideración a estudiarla y darse cuenta que cada vez que esta ventana se vaya replicando a futuro, porque dura 8 años más, y de ahí se va, pueden hacer uso a siniestra. Tengo un amigo que dice que si es redondo, es de goma y bota, es que es una pelota. Así es. Quiero darle las gracias a Carmelo Alemán, que es el que nos ha contactado, y también a Johnny Guzmán de QL Televisión, porque ellos han sido los primeros. Quiero sobre todo darte las gracias, Pedro, por tu valentía, porque esto no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, y pienso que, bueno, ojalá que podamos tenerte aquí en España. Tú tienes muy claro lo que vas a hacer. Yo tengo muy claro que voy a tratar por todos los medios de enviar a esos medios, valga la redundancia, de comunicación, porque ellos van a tener la conciencia o no conciencia de decir, esto lo publico o no lo publico. Entiendo que no todo el mundo tiene la potestad de poder decidir eso, del que trabaja en un medio de comunicación, pero a los jefes que les van a decir esto no lo publiques, yo les diría que la cara que se les va a quedar cuando esto realmente algún periódico más pequeño, un periódico local, lo publique, y ese gran medio de comunicación, seguramente pagado por guardó silencio, se hace cómplice. Y ser cómplice de un asesinato y ser cómplice de una posibilidad de un nuevo asesinato, ellos tendrán la conciencia que cada uno tendrá que pagar cuentas. Como dice un amigo mío, el universo es curvo y continuo, está la ley de la causa y el efecto, y lo que se hace en esta vida se paga en esta vida. Entonces, y decirle también, pues a todas las personas que nos están oyendo, decirles que ellos vean lo que tienen que hacer. Yo creo que esta información tienen que ayudarnos, porque esto no lo vamos a arreglar ni una, ni dos, ni 15 personas. Tenemos que expandir este concepto al máximo, que cada uno asuma su responsabilidad. Ya está bien de esa mala educación que nos han dado, en el cual alguien siempre nos saca, como decimos en España, las castañas del fuego. No, cada uno
cada uno tiene que asumir su responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros hemos dado a veces consejos? Asume tu responsabilidad. Bien, pues el que tenga un solo ser querido en este mundo, que lo haga por él. Y si no, si es tan egoísta como para que sea él el único que le importa, pues que lo haga por él también, por sí mismo, o que lo haga por un ser querido, por lo que sea. Pero la imposibilidad ya está bien. Digamos que terminaría esto con una frase de Krishnamurti, que decía que... No, perdón, de Krishnamurti no, de Martin Luther King, que decía: no me preocupa el grito de los deshonestos, de los villanos, lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Así es. Pedro Gaete, mil gracias por tu valentía, por tus palabras, por tu conocimiento, y estaremos muy en contacto. Yo le diría a la gente, si te parece, darles el email de tu prensa, de la prensa que te puede llevar la información, y también pongo a la disposición de cualquier periodista o cualquier persona nuestro email también, info@cienciayespiritu.com, info@cienciayespiritu.com, para utilízame si necesitas, obviamente de forma total y absolutamente vocacional, para que cualquier periodista que quiera contactar contigo también lo haga. Y por favor di el email de tu departamento de prensa, porque creo que es muy sencillo. Es prensa@25920.cl. Muy sencillo. Número, no estamos hablando letras, es prensa@25920.cl. Pues Pedro Gaete, de verdad, si estuvieras más cerca y no con ese océano por medio, te daba un gran abrazo, te lo digo de corazón. Estamos en contacto y vamos a difundir al máximo. Es momento de actuar. Así es, no de mirar, de actuar. Bien, Miguel, un abrazo tremendo para ti y a todo tu equipo. Muchas gracias, gracias a ti también.